Muchas gracias, querido Jerónimo, por tus amables palabras. Ayer, después de cenar en una tertulia, Humberto, mi colega de la OIT, Humberto, decía, hablando de José Manuel Álvarez de la Rosa, decía: yo me acuerdo la primera vez que te conocí en Costa Rica, porque iniciaste una intervención diciendo: se puede amar por referencia. Y realmente pensé, querido Jerónimo, que yo te tengo consideración y estima por referencia, desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, como sindicalista, como presidente de Canarias, como ministro de Educación. Y siento un inmenso honor, personalmente, cuando vi en el programa que me ibas a presentar, lo sentí y ahora lo renuevo. Muchas gracias por tu trayectoria vital, que nos ha enseñado mucho, que nos sigue enseñando, y por tu amable presentación. Y les voy a hablar eso, de la situación del trabajo y de su futuro. Ya he comenzado en mi primer saludo explicando el contexto en el que se desarrolla este debate sobre el futuro del trabajo. Y esta necesidad de comprender las tendencias que van a configurar y que van a determinar el contexto en el que se va a desarrollar ese futuro del trabajo. Y me estoy refiriendo, como no, al cambio tecnológico, me estoy refiriendo, ya lo he mencionado antes, al cambio climático y a la transición energética necesaria, me estoy refiriendo a las tendencias demográficas en un mundo desigual y sus consecuencias de todo tipo. Hay países que tienen invierno demográfico. Hay 40 millones de jóvenes que cada año acceden al mercado de trabajo buscando un trabajo y algunos no lo encuentran. Será necesario crear 400 millones de nuevos empleos en la próxima década para responder a esta demanda de jóvenes, normalmente de países en desarrollo, que empujan pidiendo un empleo. Ya digo, 70 millones de jóvenes en el mundo no encuentran un trabajo. Hay una irrupción nunca vista de las mujeres. No solo ha habido a lo largo de la segunda mitad del siglo XXI un avance extraordinario, como no había sucedido en 10.000 años de la historia de la civilización, de los derechos de las mujeres, sino que en los albores del siglo XXI están las mujeres actuando como sujeto político, lo que representará también cambios muy importantes. Y estos cambios no son de naturaleza menor. Coincido con la consejera en la envergadura del cambio. Nosotros estamos viendo que vivimos una época de cambios. En realidad, lo que no estamos viendo es que estamos viviendo un cambio de época. Y este cambio de época va a ser impresionante. Las tecnologías no es la primera revolución industrial. No es la primera vez que ha habido un cambio tecnológico y que ha habido una robotización y que ha habido una sustitución de trabajadores por máquinas. Y realmente en todas las anteriores revoluciones industriales existía la misma incertidumbre. ¿Van a sustituir las máquinas a los trabajadores? ¿Se va a acabar el trabajo? Bueno, realmente hoy hay más trabajadores que nunca. 3.200 millones de trabajadores. Nunca en la historia ha habido tantos. Claro, tampoco ha habido tanta población, pero 3.200 millones de trabajadores. La pregunta es, ¿y este cambio tecnológico que estamos viviendo va a ser también un cambio tecnológico que va a desarrollar nuevos empleos o no? Y la respuesta tampoco es sencilla. Hay que ser optimistas, pero hay que mirar la realidad, porque este cambio tecnológico tiene algunas diferencias respecto a los anteriores. Las principales son dos: la digitalización y el contexto de globalización en el que se da el cambio tecnológico. Y la digitalización impresiona mucho, porque ya no estamos hablando de una sustitución mecánica o de trabajos mecánicos. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de digitalización estamos hablando de un cambio enorme, que significa, por ejemplo, la sustitución también de tareas de gestión, también de tareas creativas. Los principales bestsellers dentro de pocos años los escribirán máquinas, los escribirán logaritmos. Las principales series de televisión que nos tendrán sentados allí con la boca abierta y queriendo ver la siguiente, los escribirán máquinas, no los escribirán guionistas. Las learn machine, es decir, las máquinas que aprenden, los logaritmos que aprenden por sí mismos, van a significar un panorama inédito que nos es difícil de comprender por la velocidad del cambio. Y en esta velocidad del cambio influye mucho la globalización.
Ya hay sectores que han cambiado, el sector financiero ha cambiado de una manera extraordinaria, no solo en gestión, que ya lo vemos, la gestión, no, ha cambiado de manera extraordinaria modificando el mundo económico. La financiarización de la economía no sería posible comprenderla sin la digitalización y sin el cambio tecnológico. Y esta financiarización de la economía ha tenido, tiene y tendrá consecuencias, porque actúa sobre la economía productiva y no siempre para bien. Hemos vivido la crisis esta de la que apenas estamos saliendo, y esta crisis tenía un origen financiero clarísimo, y el impacto sobre la economía productiva de la financiarización, ya digo, no siempre ha sido para bien, y con sus riesgos. Hace apenas unos meses hubo que parar la bolsa de Wall Street, porque los logaritmos, que son los que deciden, ya no son esos brokers de las películas que salen ahí, sino que son los logaritmos los que decidieron que la bolsa estaba caliente y que había que vender, y empezaron todos a vender, y hubo que parar la bolsa, porque ya quien estaba influyendo en esto eran los logaritmos. O sea que es difícil comprender el propio cambio por su velocidad, y comprender el cambio es importante, porque hay que hacer diagnósticos comunes, porque si queremos hacer la transición con diálogo social, es necesario que tengamos diagnósticos comunes para adoptar propuestas de consenso. Y si tenemos dificultad para hacer la fotografía, para comprender el cambio, será también difícil hacer diagnósticos comunes, y pone la asignatura más difícil al consenso. El cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de algo muy sencillo. Si queremos evitar que la temperatura media del planeta suba 2 grados centígrados o más de 2 grados centígrados, porque de subir más de 2 grados centígrados nos vamos a tener que afrontar a un cambio climático catastrófico, que no va a poner en riesgo la especie humana, ni va a poner en riesgo la vida en el planeta Tierra, pero sí va a poner en riesgo la sociedad humana tal como la conocemos. Si queremos evitar eso, hay que abandonar las tecnologías que producen gases de efecto invernadero. Y esto significa algo tan sencillo como abandonar el carbón, el petróleo y el gas. ¿Es sencillo? No. Lo que explica la revolución industrial ya a mediados del siglo XVIII es el carbón. Es la utilización de los combustibles fósiles como energía, que se ha ido incrementando y que tiene que desaparecer. Y dejar de emitir gases de efecto invernadero significa abandonar completamente el carbón, el petróleo y el gas. Y significa otra forma completa, no solo de producir la energía eléctrica o la energía para mover las máquinas o los vehículos, significa otra manera de concebir las edificaciones, de concebir las ciudades, de concebir el transporte. Si añadimos aquí el cambio tecnológico, la digitalización y los transportes autónomos, significa que vamos a un mundo que va a tener cuyos cambios van a tener unos efectos clarísimos, ya digo, en las formas de producir, de trabajar y de consumir. Lo está teniendo ya. Y añadamos a estas megatendencias otras. El cambio, la tendencia demográfica. Ya he dicho, países con invierno demográfico y otros países con crecimiento. Y todo eso, en un mundo desigual, provoca migraciones. Bueno, las migraciones han existido siempre en la historia de la humanidad, pero las migraciones que tenemos ahora tienen un impacto especial. Tenemos en el mundo unos 162 millones de migrantes. No, perdón, 262. ¿Son muchos o son pocos? Pues no lo sé. Lo que sí sé es que son el doble de los que había a primeros de siglo y la mitad de los que habrá dentro de nada, en 2030, que tendremos 500 millones de migrantes. Y la pregunta es, ¿tal como se está gestionando las migraciones con políticas de frontera, se están abordando realmente el desafío que representa tener en el mundo en nada 500 millones de migrantes? Y todo esto está teniendo consecuencias en el trabajo y en el trabajo decente. ¿Qué es el trabajo decente? Trabajo decente es un trabajo con contrato y por lo tanto con derechos, sin discriminación, en condiciones saludables, con un salario que permita vivir dignamente y con protección social. La protección social es absolutamente imprescindible, porque la gente se gana la vida trabajando. Pero ¿qué pasa cuando no puede trabajar porque es pequeña y tiene que estar estudiando o jugando, es mayor y tiene derecho a un retiro, está enferma por razones laborales o por razones comunes, busca un trabajo y no lo encuentra, o está en situación de maternidad o paternidad reciente?
En esas situaciones la gente no se puede ganar la vida trabajando. Y el contrato social que hace que la sociedad pueda persistir en convivencia es la protección social. En esos momentos la sociedad provee una protección a esas personas que no se pueden ganar la vida trabajando. Bueno, esa es la idea de trabajo decente. ¿Y cómo está el trabajo decente en el mundo? Ya he dicho que el debate que hemos promovido sobre el futuro del trabajo que queremos está enfocado desde la perspectiva del trabajo decente y la justicia social, que es la perspectiva que nos corresponde a la OIT. Y claro, si observamos lo que ha venido sucediendo en el mundo, hemos visto pues, que ha habido avances importantes. Desde luego, desde la creación de la OIT a hoy ha habido avances importantes en todos estos terrenos del trabajo decente. Simplemente en el año 90, el 50% de los trabajadores del mundo de los países, salvo los países industrializados, pero era la gran mayoría de los trabajadores, estaban en la pobreza extrema. La pobreza extrema significa que no llega a $1 por cada persona que vive en un hogar, que tienen que vivir con menos de $1. Pues en los años 90, el 50% de los trabajadores en los países en desarrollo estaba en pobreza extrema. Hoy está en el 10%. Sigue siendo importante, hay 300 millones de pobres, 300 millones de personas que salen a trabajar cada día y cuando vuelven a casa, ahora son $2, 1,90, no es uno lo que se considera. No traen $2 por cada miembro del hogar para poder sobrevivir, pero antes era el 50%. Claro que ha habido avances en discriminación. El mundo de hoy es menos discriminatorio del que había antes. Pero aún así sigue habiendo discriminaciones por todo. Y sigue habiendo una discriminación fundamental que persiste, que es la discriminación de las mujeres. Y persiste a la hora de acceder al trabajo y persiste en el trabajo con la brecha salarial. Y esto ha sucedido siempre. La diferencia hoy es que las mujeres ya no lo aceptan. Y no es una diferencia pequeña. Es que las mujeres, ya digo, han pasado a ser un sujeto activo. Y aunque esta es una tendencia no tan objetiva como las otras tendencias de las que estoy hablando, es una tendencia que va a tener un impacto en los cambios en la sociedad, incluso mayor de la que estamos hablando. Hemos hecho un informe en la OIT recientemente sobre los trabajos de cuidados, a nivel mundial y para España. La primera consideración es que desde hace ya varios años, la OIT y la Comisión Mundial de Estadísticos, la Conferencia Mundial de Estadísticos del Trabajo que coordina la OIT, consideraron los trabajos de cuidados no remunerados como trabajo. Es decir, que esos trabajos que en su gran mayoría los hacen mujeres, porque eso de que las mujeres no trabajan, no trabajan en trabajos remunerados, pero trabajar claro que trabajan. Y cuando trabajan en trabajos remunerados tienen doble jornada. Pues esos trabajos no remunerados, la consideración de trabajo tiene consecuencias. Porque si es un trabajo, tendrá derechos. Todo trabajo tiene derechos. Tendrá derechos de protección social de los que hablábamos antes. En fin, esto configura también otros cambios en el mundo del trabajo, otras perspectivas sobre el trabajo. Hablamos de los trabajos no remunerados y decimos, bueno, lo primero que tienen que ser es reconocidos, su valor, porque su valor es mucho más importante para el funcionamiento de la sociedad, de la vida, del bienestar, que otros muchos trabajos que se hacen fuera, que se hacen como trabajos remunerados, pero sin embargo no están mucho más reconocidos que ese trabajo. Decimos que habrá que reducirlo, porque muchas de las mujeres no pueden participar en el mercado de trabajo, porque precisamente tienen que estar se ven obligadas a estar en el trabajo no remunerado. Habrá que repartirlo, porque ¿por qué ese trabajo lo tienen que hacer las mujeres? Habrá que reconocerlo y habrá que representarlo. Y aquí entramos en otro campo, cómo funciona, cómo es actualmente la representación de los trabajos, qué lagunas tiene la representación del trabajo y cómo hay que resolverlo. O sea que todas estas tendencias tienen su impacto. Lo ha dicho la consejera, que me oyó decirlo, aunque la cita no es mía, creo que se dijo en Davos. Eso de que el 65% de las niñas y niños que ahora están en la escuela trabajarán en profesiones que ahora no existen. ¿Esto qué significa? Que muchos de los sectores que ahora organizan a los trabajadores van a desaparecer y van a ser sustituidos por otros. Si analizamos la cuestión energética,
cuando he dicho habrá que abandonar el carbón, habrá que abandonar el petróleo. Esto significa que sectores completos, que profesiones enteras, muchas veces que empresas que no sean capaces de adaptarse al cambio, desaparecerán. Y con ella desaparecerán los trabajadores que hay trabajando en esos sectores. Entonces la cuestión es, y si desaparecen, ¿dónde van a ir? Estábamos en la perspectiva del trabajo decente, sigue habiendo discriminación y habrá que resolverla. ¿Y qué ha pasado con la salud y seguridad en el trabajo? Bueno, antes la gente no se mataba como ahora, pero aún así sigue habiendo 2.800.000 trabajadores mueren al año a causa de las malas condiciones de trabajo, de los accidentes y de las enfermedades laborales. Y hablábamos de un trabajo decente, y ya he comentado que sigue habiendo 300 millones de trabajadores en situación de pobreza. Y ahí tenemos que empezar a hablar de la pobreza también en los países industrializados. En España es el 13, el 14%, uno de los países donde más pobreza laboral hay. Es decir, que no basta con salir de tu casa a trabajar para resolver la pobreza. En este caso estamos hablando de pobreza relativa, que es la que está por debajo del 60% de la mediana. Y hablamos de protección social. Claro que cuando se creó la OIT apenas un puñado de países tenían protección social. Y hoy el 45% de los trabajadores y de los habitantes del mundo tienen protección social. Pero queda un 55% de personas en el mundo sin protección social. Y también ha habido otros avances. Claro que ahora ha disminuido el trabajo esclavo y ha disminuido el trabajo infantil, pero sigue habiendo 152 millones de niñas y niños atrapados en el trabajo infantil. Sigue habiendo 25 millones de personas en 2018, 25 personas en el mundo en condición de trabajo forzoso. Es decir, que los desafíos que tenemos para resolver las deficiencias, los déficits del trabajo decente siguen siendo enormes. Y en esta situación en la que tenemos esos desafíos, que algunos estamos intentando resolverlos, es cuando irrumpen todo este cambio tecnológico del que estaba hablando. ¿A cuánta gente va a afectar el cambio? ¿Cuántos empleos se van a ver abrumados por el cambio? ¿Cuántos se van a ver sustituidos? ¿Cuántos van a verse obligados a algún tipo de transformación? Los análisis no coinciden. Unos hablan del 15%, otros hablan del 65%. Pero digo que los análisis no coinciden. El margen es enorme, ¿eh? También es verdad que unos hablan de sustitución de empleos y otros hablan de transformación de empleos, que no es lo mismo, ¿eh? Pero, en cualquier caso, no va a ser menor de un tercio de la población laboral la que se va a ver afectada. Y si hemos hablado de que existen 3.200 millones de trabajadores en el mundo, 1.000 millones se van a ver afectados. Y en España se van a ver afectados, ¿cuántos? 6, 7, 8 millones. Son cantidades enormes. La clave es cómo se organiza la transición. Porque de este cambio puede resultar que haya cientos de millones de personas excluidas en el mundo y entonces no habrá convivencia y no habrá paz social, y la paz será imposible. O por el contrario, se puede organizar de una manera adecuada esa transición y la gente, por lo menos, tener la certidumbre de que pase lo que pase, va a tener un mínimo de ingreso y va a tener algo de protección social. Esa es la clave del éxito. Si la transición se hace de manera justa, y para que se haga de manera justa, se tiene que hacer de manera consensuada. ¿Por qué? Porque la protección social tiene que cambiar. Estamos todavía discutiendo en países como España y en Europa, que la crisis ha puesto muchas cosas en discusión. Estamos discutiendo cómo mantener los sistemas de protección social que tenemos, pero a la vez nos aparece la necesidad de ir a sistemas de protección social nuevos. Hablo antes del trabajo no remunerado, pero con derecho a protección social. Estoy hablando de un cambio tan extraordinario que puede afectar a 1.000 millones de trabajadores en el mundo, a 7, 8, 9 millones de trabajadores en España. Esto no se resuelve, esas situaciones de cambio, de tránsito entre un empleo y otro empleo, ese desempleo transitivo, podríamos decir, no se resuelve con sistemas clásicos de protección social solo, como el del seguro actual de desempleo.
O sea, eso requiere ir a sistemas de protección social más amplios, y ya se viene discutiendo desde hace tiempo sobre estos sistemas, sobre la renta básica o sobre rentas mínimas. El debate es pertinente. La solución que haya que encontrar será la solución que se considere más adecuada, porque esos sistemas contributivos como sistemas de protección social han resultado ser muy exitosos. Y el cambio no se tiene por qué llevar por delante todo el éxito que representan los sistemas contributivos como capacidad de recaudación fiscal y como capacidad de dar prestaciones con cierta solidaridad, pero también con cierta proporcionalidad respecto al aportado. Pero los sistemas contributivos por sí mismos no parecen ser suficientes, ni siquiera en España, para mantener el sistema de jubilaciones de seguridad social durante las pensiones, por lo menos mientras los boomers, los del baby boom, entren en las prestaciones de jubilación. Tendrá que extenderse, y tendrá que extenderse con cambios y reformas en la fiscalidad. Y esta es la clave. Se supone que el cambio tecnológico, que todo este cambio del que hemos hablado, significa o va a significar un aumento extraordinario de la productividad. Se supone, todavía no se ha vivido ese cambio de la productividad, pero en fin, hay cierto consenso, cierta coincidencia en que va a haber un aumento enorme de la productividad. La cuestión es, ¿ese aumento enorme de la productividad se va a redistribuir o se van a quedar unos pocos con él? Porque si hay redistribución, la transición justa será posible. Si hay redistribución, se podrá fiscalmente tener la recaudación oportuna para mantener unos sistemas de protección social amplios y garantizar que las personas en ese tránsito no se queden con la incertidumbre, no se queden en el camino. Y garantizar que van a tener unos ingresos, que van a tener una protección social y que van a tener una educación. Y aquí viene otra de las reformas más importantes, la reforma educativa. No se trata solo, que hay que hacerlo, de mejorar los actuales sistemas de formación ocupacional o de formación continua, o de por fin tener formación dual en las empresas. Claro que sí, si no aprobamos esas asignaturas ya de lo demás ni hablamos, ¿no? Pero en realidad se trata de ir a un sistema formativo diferente, un sistema formativo que no sea de 3 a 16 y de 16 a 26, sino que empiece de 0 a 3, pero que luego sea de 26 a 76. Y digo 76 no porque la gente se tenga que jubilar a los 76 años, sino porque existe también la idea de la jubilación activa. Y el sistema educativo tiene mucho que hacer en esta idea de la jubilación activa. Y por lo tanto vamos a un sistema educativo mucho más amplio. Y los cuidados, y el sistema educativo mucho más amplio, y las nuevas profesiones que requerirá el cambio tecnológico, como las que requiere la transición ecológica y la transición energética, de ir a construir los edificios de otra manera y las ciudades y el transporte organizarlo de otra manera, también serán fuente de empleos nuevos. Es decir, que todo es posible, que vivimos en un momento de tránsito donde hay oportunidades para que el cambio pueda ser un cambio positivo, pueda ser un cambio con empleo y con trabajo decente. Pero para esto, como decía, el gran cambio que hay que organizar es la gestión de todo ello. Y ya he explicado dos cosas, la fiscalidad, la educación. Y he explicado que puede haber sistemas nuevos de protección social. Pero para conseguir todo esto, y el gran debate que vamos a tener en este simposio, teniendo en cuenta el tipo de ponencias que va a haber y la calidad de las personas, que es muy alta, que van a hacer ponencias, es muy importante que cambie el gobierno del trabajo, la gobernanza, la manera de gobernar el trabajo, empezando por el derecho del trabajo, que es la primera institución laboral, siguiendo por las organizaciones que representan el trabajo, las organizaciones de empleadores, las organizaciones sindicales, que tienen un gran desafío de tener que representar a todos los trabajadores, para poder ser de verdad representativas en el diálogo social, en ese cambio, y eso lo tendrán que hacer si cambian ellas, pero también si cambian los derechos que tienen, porque, por ejemplo, en un país como España, donde los trabajadores de empresas de menos de 5 trabajadores no tienen derecho a la negociación colectiva, ahora espero que, por ejemplo, el convenio 189 de la OIT referido a las empleadas de hogar sea ratificado por España, y así lo ha dicho la ministra y se lo agradecemos mucho, y las empleadas de hogar, que son casi 700.000, van a poder tener todos los derechos, pero el derecho de representación.
¿Cómo se representan las empleadas de hogar que están una en un domicilio? ¿Cómo se representan los nuevos trabajadores? El trabajo está cambiando porque las formas de organización de la producción están cambiando. Y siempre la forma de organización del trabajo ha cambiado detrás de la forma de organización de la producción. Yo como sindicalista tengo que decir que cuando decíamos que éramos vanguardia, en realidad no. Éramos vanguardia del avance en los derechos, pero la vanguardia de los cambios siempre venía de la otra parte, por los cambios que introducían en la producción, ahora también. Entonces, ¿cómo el derecho del trabajo va a abordar las nuevas realidades? Y cuando estoy hablando de nuevas realidades, estoy hablando principalmente de dos: la llamada gig economy o la economía de plataformas y las cadenas mundiales de suministro. La economía de plataformas, esto que se ha conocido mal llamada economía colaborativa o uberización, tiene partes que son fáciles de regular desde el punto de vista del derecho del trabajo que existe hoy. Por ejemplo, la uberización. Es decir, esas, dijéramos, proyectos empresariales que tratan de eludir sus responsabilidades laborales y sus responsabilidades fiscales, diciendo que ellas no organizan trabajadores, que ellas ponen en contacto demandantes de un servicio y prestadores de un servicio y no organizan trabajadores. Bueno, eso es fácil de resolver y decir, no, usted está organizando trabajadores porque estas personas están actuando con un vínculo con su empresa y recibiendo órdenes e instrucciones de su empresa que plantean fácilmente reconocer la laboralidad o una vinculación laboral. Y eso lo han reconocido los tribunales desde California a Nueva York, pasando por Londres y Valencia. Han reconocido que esas realidades son realidades que se aproximan mucho más a una realidad laboral. Pero hay otras que es más difícil. Este trabajo en plataformas que se hacen desde casa, como decía la consejera, para hacer traducciones, para hacer tratamiento de textos, diseño y miles de tareas, que es un trabajo que se llama crowdworking, es decir, un trabajo hecho por multitudes, que se contrata desde un país para un cliente de otro país en la otra punta del mundo y lo están realizando 5, 6, 8, 10 personas a la vez, de cualquier otra parte del mundo. ¿Cómo se regula eso a partir del derecho del trabajo tradicional que existe y teniendo en cuenta los límites que tienen los convenios de la OIT, que son para los países y que son operativos en los países una vez que son ratificados porque ningún país ha hecho dejación de soberanía legislativa? ¿Cómo resolver esos asuntos? Eso no es nada fácil y es un desafío que está ahí. Derecho del trabajo, organizaciones de empleadores. ¿Cómo las organizaciones de empleadores van a representar realmente a esas empresas responsables de las cadenas mundiales de suministro, donde ya trabajan 600 millones de trabajadores en el mundo y en nada trabajarán 900 o 1.000 millones de trabajadores en el mundo? Y no se trata solo de empresas multinacionales de Europa o de Estados Unidos o de Japón. Hoy leía un informe de un representante de comisiones obreras en los procesos de las cadenas mundiales de suministro, en la que hablaba de un viaje que había hecho a Etiopía, donde empresas chinas estaban instalando talleres textiles enormes, absolutamente mecanizados, mucho más mecanizados, mucho más sofisticados de los talleres que pueden existir en cualquier parte del mundo trabajando para las multinacionales de los países occidentales. Entonces, ¿cómo vamos a regular todo esto? Hay acuerdos de las organizaciones sindicales, de las federaciones sindicales mundiales, con empresas multinacionales. Son una especie de protonegociación colectiva incipiente. De eso hablaremos. No sé si Wilfredo hablará de este asunto o algún otro ponente hablará de este asunto. Bueno, pero todo esto, que es algo incipiente, tendrá que configurarse como una nueva negociación colectiva y también de ámbito internacional. ¿Cómo resolver las obligaciones de estas empresas? Esos 600 millones de trabajadores de las cadenas mundiales de suministro no tienen ni siquiera un seguro en caso de accidente de trabajo, como se reveló en Rana Plaza cuando se derrumbaron los edificios y 1.170 trabajadoras, la mayoría costureras, murieron en el acto por el derrumbe de ese edificio y no tenían seguro
de accidente ni siquiera y estaban trabajando para las principales multinacionales textiles del mundo. ¿Cómo garantizar que esos trabajadores tengan al menos un seguro? Que es fácil de hacer que tengan un seguro, porque compañías de seguros deseando de contratarlo, la hay. Y bueno, hubo una empresa que intentó, este ejemplo es bueno, hubo una empresa, Praimar, lo puedo decir porque lo intentó, que intentó decir después de Rana Plaza, pues no, yo quiero que mis trabajadores tengan seguro de accidente. Y cuando fue a aplicarlo, ¿qué sucedió? Que esos talleres no trabajan para una única empresa. Entonces era difícil que pudiera contratar, que no iba a contratar Praimar el seguro de accidente para todos. Bueno, pero ahora hay una tecnología que se llama blockchain, que es una tecnología de última generación, dijéramos, venida de la era digital, por la cual, no tengo tiempo ahora de explicar las características de blockchain, pero esta tecnología permite, entre muchas otras cosas, que en ese caso sí, que céntimo a céntimo, cada empresa cotizara por las horas y los minutos que están trabajando los trabajadores para su marca. Es decir, que vivimos en un mundo donde tenemos nuevos desafíos, pero también tenemos posibilidades de resolver esos nuevos desafíos. Y tendrá que cambiar la OIT. No sé qué mandato nos van a dar en la conferencia. No sé ni siquiera si habrá una declaración del centenario o no habrá una declaración del centenario. No somos la oficina de la OIT las que decimos eso. Los que decidimos eso son los gobiernos, pero no solo los gobiernos. La OIT es la única organización del sistema de Naciones Unidas que además de gobiernos hay sociedad civil. Porque en la OIT también están representadas la sociedad civil del trabajo. ¿Y quién es la sociedad civil del trabajo? Los empleadores y las organizaciones que los representan, y los trabajadores y las organizaciones que los representan, que son los sindicatos. Todos ellos tendrán que ponerse de acuerdo y darnos un nuevo mandato a la altura de los nuevos desafíos. Y de eso depende que el futuro del trabajo vaya a ser un futuro difícil, negro, donde millones y millones y cientos de millones de personas se queden excluidas, o de eso depende que vayamos a un mundo del trabajo con trabajo decente y con justicia social, que es nuestro cometido. Muchas gracias.